Saludos y bendiciones a todos los que estén siguiéndonos por este curso. Estamos avanzando y estamos avanzando bastante. Estamos en la clase número 8, segunda parte del tema de la eternidad. ¿Cómo se entendió la última? Me comentaron algunos hermanos que les fue un poco complicado el tema del té, pero la verdad es que es importante que repasemos, que lo escuchemos bien, que estemos atentos, que le demos para atrás cuando no entendamos algo, retrocedamos y que volvamos a escucharlo bien, porque más que recibir la enseñanza y la impartición de parte nuestra, es la rema del Espíritu Santo. Amén, que es lo que es la clave de todo para que esto tenga el verdadero sentido y el verdadero propósito. Vamos a seguir hoy hablando sobre el tema de la eternidad. Recuerdo que lo último que se habló fue una pequeña descripción de las distintas dimensiones de la eternidad. También estuvimos hablando de la dimensión cero, y en la dimensión cero pudimos ver y descubrir. Hoy me gustaría profundizar un poquito más con consistencia bíblica, que es el lugar secreto. Amén. Y vimos un concepto teológico llamado pericóresis. Recordáis que la pericóresis es, antes de que Dios creara nada, Dios estaba completo en sí mismo. Dios no necesitaba crearnos para sentirse Dios. Esto es una rema que recibí en un púlpito cuando me invitaron a predicar. Y ahí tuve que atesorarlo y guardarlo en mi corazón porque fue el Espíritu Santo quien me habló. Cuando Dios nos crea en la dimensión cero, no nos crea por sentirse solo. No somos el producto de un Dios frustrado que le falta algo. Simplemente somos el producto del amor de Dios. Si recibes la rema en eso, yo creo que vas a recibir una liberación y vas a subir un nivel de madurez bastante importante. Por eso quiero que lo revises, que lo vuelvas a escuchar, que lo atesores en tu corazón. Fuimos creados por amor. No somos el producto de un Dios frustrado, ni Dios tenía necesidad de crearnos porque Él se sentía solo. Él estaba completo en la dimensión cero. Completo nos lo muestra el concepto teológico pericóresis, que vimos que era recirculación, completa unidad, total comunión de las tres personas. Vimos que también tenía la connotación de danza, es decir, que había una atmósfera, había un sonido, había un movimiento vinculado, o como se dice la palabra, que es, de alguna forma ese movimiento estaba vinculado al sonido. Y vinculado al sonido, Él nos piensa y Él nos crea. Vamos a ver algunos versículos, como es Juan capítulo 5, versículo 19, que nos muestra un poquito más fundamento sobre el tema de la perfecta unidad que Dios tenía en la dimensión cero, en la eternidad pasada. Juan 5, 19 dice: el Hijo del Hombre no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Hay una perfecta unidad, y en esa unidad, en esa perfecta unidad, Dios está completo en sí mismo. Juan capítulo 14, versículos 10 y 11 dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras.
Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Impresionante esta palabra que nos muestra nuevamente con fundamento bíblico el principio o el concepto de la pericóresis. Juan 14, 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, ¿ves cómo involucra en este versículo la perfecta unidad de recirculación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ahora aquí nos está hablando del Espíritu Santo. Dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. Yo recuerdo, no sé si lo he dicho aquí, pero escuché una clase de Francisco La Cueva, y en esa clase él nos decía, nos explicaba que Jesús hace la exégesis del Padre. Estos versículos son versículos muy esclarecedores acerca de esto. La palabra exégesis significa interpretación. Jesús nos saca todo el misterio de lo que había en esa dimensión cero. Y el Espíritu Santo, en este versículo que hemos leído, que dice: Él enviará al Espíritu Santo y os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, de alguna forma nos hace la palabra contraria. En el griego es eixégesis, que significa meter, es decir, nos mete dentro del corazón del Padre. Por eso aquí vemos un principio muy importante de la pericóresis, y es que el Padre es quien tiene todos los designios, el Padre es quien tiene toda la creatividad. Jesús saca esa creatividad, saca el corazón del Padre y la pone en disposición de los hombres, y el Espíritu Santo toma la iglesia y la lleva al corazón del Padre. Vamos a leer algunos versículos más. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de todo lo que Él concibe en su mente en la dimensión cero y lo expresa a través de su Hijo. Y cómo el Espíritu Santo nos permite alcanzar la comprensión y la experiencia de ese amor. Juan 16:3, mira lo que dice. Juan 16:3 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará. Es lo que estábamos diciendo, la exégesis nos mete dentro, nos lleva a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que habrá de venir. Nos está hablando de un espíritu profético, de una revelación y de una dirección en la presencia del Señor. Tenemos que entender que, comprendiendo que pericóresis tiene una de las connotaciones de danza, un movimiento sucesivo que se ejecuta adaptado a un concreto tipo de música, vemos que Él nos concibe en su mente ahí que hay una música, un sonido, que hay una atmósfera, que hay una expresión de amor, y Él en su mente, mientras nos está pensando, lo está haciendo con este sonido. Por lo tanto, ese sonido es un sonido que bien podríamos decir que el que descubre ese sonido, el que descubre esa atmósfera, descubre el sonido de la verdad. De ahí, no sé si tengo por aquí, ahora vamos a seguir leyendo algunos versículos, o lo hemos leído, que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Por lo tanto, nos está llevando el Espíritu Santo al lugar secreto, dimensión cero. ¿Qué sonido se pudo mover ahí? Sonido de la verdad. Quiero que lo repitas, sonido de la verdad. ¿Qué otro sonido pudo moverse ahí? Sonido de creatividad, porque mientras que Él nos está pensando, Él nos está dando
un diseño, y ese diseño se lleva a cabo en la dimensión 1, cuando Él decide crear a toda la parte espiritual, y cuando Él decide crear en la dimensión 2 toda la parte material, Él está expresando a través de ese sonido, esa recirculación, esa sincronización de Padre, Hijo y Espíritu Santo, con ese sonido de verdad y ese sonido creativo, le está dando diseño, está trayendo existencia en medio de ese sonido. Y también podemos decir que había un sonido de paternidad, porque Él nos creó y nos creó para amarnos como hijos. Esto es, a mí me vuelve loco de alegría. Yo creo que cuando yo recibí esta rema, mi vida cambió. Quiero transmitirla para que haya una rema, más que una impartición mía o una enseñanza de algo que yo estudié algún tiempo atrás. La rema que yo recibí, lo que yo viví, lo que yo experimenté, que ustedes también lo podáis experimentar. Cómo fuimos creados con estos sonidos de verdad, sonidos de paternidad, sonidos creativos. Mateo 11:27 dice, aquí vamos a ver una cosa muy importante. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Aquí está hablando obviamente Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y escucha esto, cómo somos partícipes de esta naturaleza de la dimensión cero, de este movimiento de la pericoresis. Dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Impresionante. Cuando Dios nos muestra estas cosas es porque en nuestro crecimiento y en nuestra madurez Dios decide que es el tiempo para mostrarnos que en esa dimensión cero, el completo en sí mismo, no necesitaba crear nada para sentirse Dios, simplemente por puro acto de amor nos crea y nos hace partícipe de los sonidos de esa creación. Es decir, son sonidos nuestros, son sonidos personales, son sonidos intransferibles y son los sonidos de la verdad de nuestra vida. ¿Recordáis aquel versículo del salmista? Declararé con el arpa mi enigma. Eso está en la dimensión cero, esos sonidos. Efesios capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Amén. Como el Espíritu Santo nos permite hacernos partícipes de todo lo que la atmósfera de la dimensión cero tiene para nosotros. ¿Quieres saber algo? Todo lo que acabamos de hablar y parte de lo que se habló en el último vídeo, vienes de la mente de Dios. Y cuando Dios te pensó en esa cámara del diseño, en esa dimensión cero. En esa dimensión te cantó. Danzó en medio de esa atmósfera llena de cánticos, que eran exclusivos para nosotros. Inhaló esa atmósfera y la exhaló sobre nosotros. De manera que forma parte de nuestro ser, como dirían los teólogos, intrínseco. Nuestro origen pertenece a ese círculo de gloria de la dimensión cero, pericoresis, a ese movimiento, esa atmósfera espiritual. De ahí es nuestro origen, de ahí venimos. Ahí está el sonido interno. Por eso cuando hablamos del lugar secreto, hablamos de la cámara del diseño. Entonces, bajo toda esta base de todo lo que hemos hablado, se entiende, para mí, mucho más ampliado en mi entendimiento, el Salmo 139, 16, que dice: mi embrión vio tus ojos,
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar a una de ellas. Cuando el salmista habla de embrión, está hablando de la etapa inicial, sin las alteraciones de la vida, del pecado, sin las alteraciones que el pecado haya podido producir en la vida. Es diseño original. Por eso ahora entendemos mejor Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo creado ha sido hecho de lo que no se ve. Es la transición de la dimensión cero a las otras dimensiones en su ciclo o en su temporada de creatividad. El mundo espiritual, el mundo celestial, el mundo físico, en las distintas dimensiones. Es lo que se conoce el ex nihilo. De la nada, Dios crea. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí el término, aquí vamos a ver una cosa muy importante, no sé si esto, es que lo he predicado y lo he enseñado muchas veces, no sé si lo hemos dicho en los libros, pero en los vídeos, perdón, pero lo vamos a decir ahora aquí. Quiero que miremos y lo vamos a repetir. Si está dicho, lo repetimos, y si no, quiero que reciba esta impartición. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí el término usado es para, terminado en H. ¿Se ha grabado esto? Lo repetimos rápido. En Génesis 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí, cuando está diciendo cuando fueron creados, es Asaf, terminado en H. Y en el Salmo 92, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí el término es Yatzar. Y de aquí lo repetimos porque de alguna forma estamos viendo los procesos de la transición de una dimensión a otra. Porque cuando hemos visto el primer término, Barat, en Génesis 1:1, el primer término quiere decir concebir en la mente de Dios. Cuando hemos visto en Génesis 2:4 Asab, vemos que esa idea se materializa, porque Asab tiene ese significado, es el significado de dar forma física o expresión en el mundo espiritual a lo que parte de su mente. Y Yatzad, una vez que se ha materializado, comenzar a darle un diseño. Es decir, que lo invisible se haga visible, pero que se haga visible con el diseño que su mente tuvo. Por eso estamos viendo cosas tan importantes como saber que pertenecemos a un origen y que ese origen está en la dimensión cero. Ese es el lugar secreto. Ahí había un sonido. Ese es el sonido que nos pertenece. No es el sonido de la endecha, no es el sonido del lamento, es el sonido de la verdad, el sonido de la paternidad y el sonido de la creatividad. Vamos a examinar un poquito esto en la creación material. Génesis 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay un proceso creativo, como hemos visto. Hay un movimiento, creo que esto lo dimos también, un movimiento Merashefet, que es un movimiento creativo. Vemos cómo el sonido de la voz de Dios cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Hemos hablado mucho de esto, creo que en los vídeos, ¿verdad? El sonido de la voz de Dios produce orden en medio del caos. Ya estuvimos hablando que es posible que sea un diseño, un proceso de creación, pero que de alguna forma la voz de Dios
que imparte ese sonido de la dimensión cero es la que produce orden en medio del caos. Por eso la clave, decía el salmista, el enigma de nuestras vidas se resuelve cuando en adoración profética estamos descubriendo el corazón de Dios, cuando a través de la adoración en espíritu, el Espíritu Santo nos lleva a la dimensión cero, descubrimos esos sonidos, conectamos con nuestra atmósfera original. Por eso el diablo nos odia tanto, porque somos concebidos en la dimensión cero. El Salmo 87:7 dice: los cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Las fuentes, recordad que era un origen, un fluir y un destino. Origen, cauce, un fluir y un destino. Es decir, el salmista pudo entender que todas las fuentes estaban en el lugar secreto, en la dimensión cero. Bueno, pues es importante que tengamos presente que en cada dimensión que hemos visto de la eternidad hay sonidos. Si hablamos de los sonidos de la verdad, sonidos de paternidad y sonido de creatividad, los tenemos que vincular a la dimensión cero, al lugar secreto. Cuando hablamos de el sonido del cielo, cuando hablamos de unirnos con los ángeles, que de esto creo que hemos hablado, unir nuestro canto con el canto del cielo, estamos provocando el sonido de la dimensión 1. Cuando hablamos de los sonidos de la dimensión 2, en los cuales ya vemos que hay una creación física y pecado, el pecado del hombre que entró, necesitamos sonidos de libertad, donde dice la Escritura que el Padre nos rodeará con cánticos de liberación. Es experimentar cómo el Padre nos canta y nos libera. En la dimensión cero nos cantó cánticos de verdad, cánticos creativos, cánticos de paternidad, pero en la dimensión 2 está sonando los cánticos de la libertad, cánticos de libertad, cánticos del Padre, cánticos del Hijo, cánticos del Espíritu Santo. Si hablamos de los cánticos provocados en la dimensión cronos, no todos los cánticos de la dimensión cronos son malos. Los cánticos de la dimensión cronos son cánticos que nos hablan de la cruz, que nos habla del arrepentimiento, que nos habla de la salvación. Se está moviendo en esa atmósfera. Vamos realizando apertura y vamos descubriendo cánticos de libertad. Realizamos apertura y vamos descubriendo los cánticos del Espíritu, de la verdad, paternidad, creatividad. Dicho esto, me gustaría terminar esta clase con 3 principios importantes dentro de la eternidad. Cuando hablamos de los cielos, ¿recordáis la oración de Jesús? Los cielos, eternidades, de eternidad a eternidad, temporada, ciclo. Pero cuando dice el cielo, que se haga tu voluntad como en el cielo, es la voluntad intrínseca de la dimensión cero. Hay principios importantes, 3 principios importantes de la eternidad. Voy a ver si lo puedo desarrollar, porque estos son principios complicados y espero que haya una rema y que no haya confusión. Te voy a decir los 3 rápido. Principio número 1 es el principio de la coexistencia. Coexistencia es que todo existe al mismo momento, al mismo tiempo, en el momento. Número 2, principio de causalidad
inversa. Aquí veremos que en el cielo está el efecto y en la tierra tenemos que comenzar a sembrar en fe la semilla, es decir, la causa. El cielo tiene el efecto, la tierra es el lugar de siembra. Principio número 3, principio de instantaneidad. En nuestro tiempo crono, vamos a hablar un poco de la coexistencia. Estamos limitados por un tiempo lineal. Ese tiempo lineal de alguna forma limita el tiempo y el espacio de la coexistencia, ya que todo tiene un pasado, un presente y un futuro, y estas divisiones nos limitan en el tiempo, ya que no tenemos acceso ni al pasado ni tenemos acceso al futuro. Y la realidad de nuestro presente de alguna forma está borrando nuestro futuro. Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aunque el pasado y el futuro deja de existir para nosotros, en nuestro tiempo lineal vivimos el presente, bien podemos entender que cuando Dios está hablando de ser el alfa y la omega, principio y fin, primero y último, se está, de alguna forma está hablando a nuestro tiempo crono, a nuestro tiempo lineal. Y al decir que es el primero y el último, nos está hablando que en ese tiempo lineal en el cual nosotros nos limitamos, estamos limitados, Él tiene toda autoridad. Porque para Él no hay límite ni de pasado ni de futuro. Si es el primero y es el último, Él tiene autoridad sobre el tiempo. Cronos, sobre la línea temporal, cronos que nos rige a nosotros. Entonces, cuando vemos Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, fíjate, aquí hay una palabra muy poderosa. Dice: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Mira lo que está haciendo Dios aquí, mostrándonos el principio de la coexistencia en la eternidad. Aquello que fue, está hablando de un pasado y lo trae al presente, ya es. Está tomando el pasado y lo está trayendo al presente. Y lo que ha de ser, es decir, el futuro, fue ya. Lo lanza directamente al pasado. Y Dios restaura lo que pasó. Está diciendo que Dios ve al mismo tiempo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y todo coexiste al mismo tiempo delante de Él. No se limita. Dios no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Es como si estuvieran pasando simultáneamente al mismo tiempo. Él puede verlo. Un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Por eso en estos momentos Dios puede ver abrirse el Mar Rojo, caer a Goliat, ver a Jesús morir en la cruz del Calvario, al mismo tiempo que nos está viendo nosotros recibiendo esta impartición de este curso. Pero también puede ver nuestros días futuros, están presentes delante de Él en esa eternidad, en ese presente continuo, la segunda venida de Cristo, todos los eventos que tienen que ocurrir, porque en la eternidad cada momento coexiste en una dimensión presente. Ahora entenderemos bien textos como Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formases en el vientre, te conocí.
¿De qué dimensión está hablando? Está hablando de la dimensión cero. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. A mí esto me hizo descansar en un tiempo en el que yo adoraba en la dimensión crono, porque cantaba sobre mi problema, cantaba sobre mi pecado, cantaba sobre mis preocupaciones, pero cuando Dios me mostró esto, me liberó con un cántico de liberación tan grande que dejé de cantar eso, porque entendí que mis próximos pasos, Dios ya cuenta con ellos, sean alineados a su presencia o, valga la expresión, mis próximos pecados, Dios cuenta con ello, cuenta con, por supuesto, con el arrepentimiento de mi corazón. Si no hay arrepentimiento, el perdón no es válido y la gracia no es válida. El arrepentimiento es lo que activa la gracia en nosotros y activa nuevamente ese diseño y ese plan de Dios desde la dimensión cero. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Desde el mismo principio, Dios decidió que los que se acercan a Él, y Él sabía quiénes habrían de acercarse, fueran como su Hijo, para que Él fuera el mayor entre muchos hermanos. Dios nos conoció, Dios nos llamó. No te estoy hablando de la doctrina de la predestinación, que puedes pecar y puedes hacer lo que quieras y que vas a ser salvo sí o sí. Estoy hablando que el perdón activa la gracia y activa el plan de Dios. El arrepentimiento activa el perdón. Si no hay arrepentimiento, estos planes se van a romper, pero te estoy hablando de algo más profundo. Y es que Dios, como en el principio de la coexistencia, ve todos nuestros días delante de Él, así como todos los días de la humanidad. Él sabe en esa coexistencia cómo es nuestro corazón, conoce nuestro corazón, sabe las últimas decisiones de nuestra vida y Él en base a ese conocimiento ya nos está amando, nos está pensando, nos está diseñando y está trazando un plan para nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Lo veis? Para que anduviésemos en ella. Primera de Corintios 2:7, se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios. Dimensión cero. Del designio secreto que Él, desde la eternidad, dimensión cero, ha tenido para nuestra gloria. La impartición de la atmósfera celestial en nuestros días. Efesios capítulo 1, versículo 11. El mismo Cristo, en quien también nosotros participamos de la herencia a la que hemos sido destinados de antemano, según el designio de Dios, que todo lo hace de acuerdo con los planes de su libre decisión. Vamos a explicar un poquito mejor esto. En Cristo, es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, llena de gloria. Parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todo. Voy a seguir leyéndote algunos versículos, pero te los voy a parafrasear para que queden un poco más directo. Amén. Isaías 44:2. Ustedes lo vayan a ir leyendo, pero yo voy parafraseando. Yo soy tu hacedor, te cuidé antes de que naciera. Salmo 139:16. Te está hablando de cómo te cuidó en el pasado antes de que naciera. Esto es coexistencia en la eternidad. Salmo 139:16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días ya se estaban diseñando, aunque no existía ni uno solo de ellos.
Santiago capítulo 1, versículo 18. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Fíjate que nos hizo nacer en su voluntad mediante la palabra de verdad. La palabra es expresión del pensamiento. ¿Veis cómo aquí hay fundamento para entender que el sonido que sonaba en esa dimensión es el sonido de la verdad? Impresionante. Santiago 1:18. Este es el que hemos leído. Efesios 1:4. Escogidos antes de la fundación del mundo, es decir, la eternidad, la dimensión cero. Dios no nos ve como el producto del pecado, como el producto del sistema, como el producto de lo que el diablo ha diseñado. Dios nos ve en su coexistencia, como Él nos pensó, como Él nos diseñó, ve nuestro diseño original. El problema lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos que descubrir ese diseño original y lo hacemos a través de los sonidos y las aperturas de una adoración en espíritu y en verdad. Podríamos hablar mucho más, pero voy a hablar del principio de la causalidad inversa. Para explicar bien este principio vamos a tomar dos versículos clave. Uno es Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, que vamos a leer a continuación. El segundo es Primera de Pedro 1:20. Escucha esto. Apocalipsis 13, 8. Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Ahora vamos a leer Primera de Pedro 1:20. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Si existe algo en la eternidad, simplemente en el cronos hay que sembrarlo. Porque en el cielo está el efecto y en la tierra está la causa. Es decir, nosotros tenemos que hacer la siembra y lo que el cielo ha declarado y lo que el cielo ha decretado que tiene que hacerse visible, tiene que hacerse visible en nuestro tiempo crono, no se puede transferir si primeramente no hay una siembra en fe. Por eso dice que la fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera. Y la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Por lo tanto, es importante entender que en fe es cuestión de semilla. Cuando le dijo, aumentanos la fe, y él dijo, si fuera como un grano de mostaza, moveríais montes y montañas, porque fe es cuestión de semilla. Pero la fe tiene que tener un objetivo correcto. No podemos desarrollar la fe sin el objetivo correcto. Y el objetivo correcto en fe, cuando comenzamos a transferir a través de aperturas espirituales, comenzamos a descubrir diseños, comenzamos a descubrir propósitos, comenzamos a experimentar el principio de la causalidad inversa, es decir, causa y efecto. La causa es en la tierra, el efecto es en el cielo. Mientras que nosotros sembramos en la tierra, todo el efecto de lo que ha declarado el cielo, que ya está hecho en el cielo, principio de coexistencia, que ya está hecho, lo haremos realidad en nuestro plano físico. Impresionante. Quiero que reciban la rema en el nombre de Jesús. Un poco más. Isaías 46, 9 y 11. Escucha esto, tremendo. Acuérdate de las cosas del pasado, que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio. Esto es impresionante. Y desde la antigüedad, todo lo que aún no ha sido hecho. ¿Lo veis? Principio de causalidad. Desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Y yo llamo
desde el oriente al ave de rapiña y de tierra lejana al hombre que llevará a cabo mi plan. ¿Lo veis aquí? Cómo tenemos que sembrar lo que ya está lo que ya existe en el cielo. Yo hablé y yo haré que suceda. Lo he planeado y también lo haré. ¿Entiendes la importancia ahora de habitar en el lugar secreto? Porque habitando en el lugar secreto estamos descubriendo todos estos decretos. Si ahí descubres el efecto, siembras en la tierra la causa, verás lo que Dios ha declarado en el cielo hecho realidad en la tierra. No sé si has pasado por situaciones que no entiendes por qué estás pasando momentos, por qué Dios lo permite. En una ocasión Jesús decide lavar los pies a los discípulos y ante la negativa de Pedro Jesús le dice una palabra muy poderosa. Juan 13:7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Porque Pedro estaba pensando en el crono. Jesús estaba hablando según lo que ya el cielo había declarado, lo que el cielo había gritado. Juan capítulo 9, versículo 1-3. Mientras pasaba Jesús vino un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, fíjate, los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, no es que este pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. En nuestra dimensión temporal, la ceguera causó el milagro. Se invierte. No sé si esto lo entiende. En la dimensión atemporal de la eternidad, él estaba ciego porque ya existía el milagro en el cielo y tenía que manifestarse. ¿Qué había que hacer? Simplemente declararlo, sembrar en fe para que se hiciera realidad las realidades del cielo. Esto es a través del principio de la eternidad, causalidad inversa. Me gustaría seguir mucho más porque son cosas muy profundas, pero tenemos que pasar al principio número 3 para ir terminando. Es el principio de la instantaneidad. En este tiempo, en este principio vamos a ver cómo en nuestro tiempo cronológico estamos acostumbrados a ver que las cosas comiencen desde un estado inicial, como un niño o como una semilla, y cómo se necesita tiempo para crecer, cómo se necesita tiempo para que la semilla comience a germinar, comience a dar crecimiento, fruto. Así como hemos visto que necesitamos en nuestro tiempo lineal pasar por procesos que maduren nuestro carácter para ir progresivamente recibiendo ese tipo de revelaciones que hablábamos antes, que están retenidas en el cielo y que se van a vincular cuando vamos creciendo, cuando vamos madurando, para poder manejar esas revelaciones. Tenemos que comprender que si accedemos a la eternidad, comprenderemos el principio de que en el cielo todo es instantáneo. Es cuando capturamos el cielo y lo traemos a la tierra. El principio de la instantaneidad es cuando la eternidad invade nuestro tiempo cronos. En Génesis capítulo 1, estos versículos lo dimos así en el vídeo pasado, pero aquí tenemos que centrarnos para ver el principio de la instantaneidad. Versículo 1 del Génesis, capítulo 1 del Génesis, versículo 3, saltamos al 14 y después al 15. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, haya grandes lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para Dios, para días y para años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos, versículo 15, para alumbrar sobre la tierra, y así fue. En la eternidad las cosas no toman tiempo, pues todo sucede instantáneamente. Por ejemplo, cuando una semilla fuese plantada en la eternidad, instantáneamente aparecería el árbol. Por eso dijo Dios, aparezcan
los árboles, sean los cielos y la tierra, sea la luz. Y comenzó a crear árboles, comenzó a crear. En ese proceso creativo que hablábamos, la tierra está desordenada y vacía, todavía Dios no había lanzado la palabra de crear el reino vegetal. La tierra estaba desordenada y vacía. Cuando dice que Dios comienza a dar forma a la tierra, ese término era Asaf, si no recuerdo mal, Barat. Y cuando comienza a dar forma, todo lo que Él da forma es el producto de su mente, pero es instantáneo. Dios crea árboles. Dios en ese momento no creó semilla. Dios creó árboles, es instantáneo. Además, aparecerían los demás árboles descendientes de Él, creando un bosque al instante. En la eternidad, las causas y los efectos son inmediatos. No hay proceso, no hay etapas intermedias entre ellos. Como vemos en los versículos, la causa es cuando Dios dijo, inmediatamente siguió el efecto. Dios dijo, sea la luz, e inmediatamente apareció la luz. Es decir, es el principio de la instantaneidad. Así que Dios no toma tiempo para hacer cosas y obtener efecto. En la eternidad todo es instantáneo. Los procesos se viven en el crono, no en la eternidad. Por eso es importante entender que la fe puede acelerar los procesos en nuestro tiempo cronos cuando descubrimos a través de esas aperturas lo que la eternidad está declarando. Principio de instantaneidad. Los procesos se viven aquí, no en la eternidad, pero nosotros tenemos la autoridad al descubrir a través de la fe de acelerar procesos. La fe acelera nuestro tiempo, mientras que la incredulidad los retrasa. La fe nos conecta con nuestro milagro instantáneo, mientras que la incredulidad te impide recibirlo y te esclaviza. Marcos 5, 25, 29. Dice, pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había servido, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús se acercó detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Fíjate bien que esto hemos predicado mucho y es una de las historias más predicadas de la antigüedad. 12 años sufriendo de la misma enfermedad llena de sufrimiento. Decide tocar a Jesús con fe y accede a la eternidad. En la eternidad su milagro ya existía. Si logramos salir de las causas y los efectos temporales, descubriremos cuántos milagros y actividades sobrenaturales nos están esperando en el cielo. Simplemente hay que acceder. Y la adoración es un vehículo importante, es un agente de cambio. Nosotros somos agentes de cambio y la adoración es el vehículo que nos permite realizar apertura y descubrir lo que el cielo está diciendo. Y como en la eternidad hay esos principios de instantaneidad, nosotros en nuestro tiempo lineal, que sí estamos sometidos a los procesos, a través de este principio de la instantaneidad, en fe podemos acelerar los procesos, traer la eternidad y que invada nuestro tiempo. Que venga un espíritu de arrepentimiento en cada una de las casas que están recibiendo esta palabra. Que venga un espíritu, una palabra rema para entender que la oración tiene un secreto principal y la adoración es entrar en esas dimensiones, distintas dimensiones donde podemos descubrir
todos los secretos, todos los principios, todos los decretos que Dios tiene para nosotros, y que en esta tierra se levante casas llenas de la revelación, de la rema de Dios, para poder descubrir lo que el cielo está gritando. A través del principio de la instantaneidad, sembrar en fe, causalidad, sembrar en fe y comenzar a traer la eternidad a nuestro tiempo. De esta forma viviremos en paz y viviremos en dirección con Dios. Es lo que se conoce como descansar en la presencia de Dios. Tengo aquí muchos más versículos, pero tengo que terminar, porque son principios que hay que estudiarlo bien, nos puede causar alguna confusión. Yo espero que esa rema que hemos declarado venga sobre nuestras vidas, que aprendamos a través de la adoración a acceder, a descubrir, a acelerar los tiempos. Ahí hay unos principios en la eternidad que podemos transferirlos aquí al plano físico en nuestro cronos. Espero que las confusiones que tengáis sobre esta última palabra, pues podáis preguntarla con libertad. El próximo vídeo, número 9, nos quedan 2, 9 y 10, hablaremos de la diferencia entre la gloria y la presencia. Ya hemos expresado todo lo que hemos podido, lo hemos resumido todo lo que hemos podido de la eternidad, y vamos a seguir descubriendo cosas importantes ahora sobre la gloria y la presencia, la atmósfera. Vamos a ver cómo crear atmósferas. Amén. Desde aquí un saludo, que Dios os bendiga a todos, un besito, y lo que no entendáis, preguntadlo, por favor. Estamos para eso, no queremos causar confusión. Que Dios os bendiga.